Qué bueno que están aquí con nosotros para celebrar a las mamás y levantar el nombre del Señor Jesucristo en alto. Vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor esta mañana. Si necesitas donde tomar notas, tenemos los bosquejos listos. Los sugieres, los tienen preparados. Levanta tu mano si gustas uno de ellos. Quieres tomar notas, te voy a decir, quieres tomar notas esta mañana. Si traes la de la semana pasada, no sé si traes la de la semana pasada, pero vamos a estar llenando esos blancos. También es el mismo, la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada. Estamos estudiando lo que es el libro de Filipenses y cómo recibir el gozo del Señor, pero más bien cómo mantenerlo y haberlo recibido. ¿Por qué? Porque sabemos que la realidad es que al recibir el gozo puede venir cualquier cosa y por ser seres humanos perdemos el gozo del Señor. La palabra de Dios nos dice el cómo tú y yo podemos mantener el corazón feliz y nos da algunos ejercicios o unos hábitos de la felicidad. Y dijimos que el primer hábito que tú y yo debemos de recordar es que recordar que Dios está conmigo, que Dios está en mí y que Dios está a favor mío. Creo que es el punto número 1, ahí lo van a poner, si acaso no lo agarraste la semana pasada. Keep going, it's the point number 1. Y también creo que tienen los bosquejos disponibles ahí en el lobby, para si acaso durante la prédica pasas por alto uno de ellos, no te vayas a casa con un blanco. Están ahí en el lobby también. Recordar que Dios está conmigo, en mí y a favor de nosotros. Es de poner intención de recordar esto todos los días. La segunda cosa que dijimos, el punto número 2, es de que debemos de ser más agradables y no quejarnos de la vida, ¿verdad? Y aún les describí sus características la semana pasada, ¿verdad? Mencioné 5 características tóxicas de personas que les gusta quejarse. Y la realidad es que uno debe de escoger ser personas más agradables. Así que continuamos el día de hoy con el punto número 3 de cómo mantener nuestro corazón feliz. Y el punto número 3 nos dice que yo debo de mantener mi conciencia limpia, ¿verdad? Mantener limpia mi conciencia. A ver, ¿cuántos vinieron con la conciencia limpia el día de hoy? No levanten la mano, por favor, no quiero ver. Si acaso no viniste el día de hoy con conciencia limpia, no te preocupes, te voy a enseñar cómo en Cristo Jesús tú puedes tener la conciencia limpia. Para eso queremos ver el libro de Filipenses capítulo 2, el versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Si tú tienes tu Biblia, puedes abrirla ahí, el libro de Filipenses. Y nos dice esto, bueno, comenzando el versículo 14, dice: haz todo lo posible sin quejarte ni discutir, para que nadie pueda pronunciar una palabra de culpa contra ti. Y luego dice que tú y yo debemos de mantenernos nuestro corazón limpio. En otras palabras, para que nadie pueda pronunciar una palabra de culpa contra ti. A eso se le llama conciencia limpia, ¿no es cierto? Entonces, es decir, la gente va a hablar, ¿no es cierto? La gente va a hablar, pero no darles razón de hablar, decía mi mamá. De que ellos estén conscientes si es mentira o si es chisme o no. Para ti y para mí, el apóstol Pablo nos dice que debemos vivir una vida donde nadie pueda hablar palabra de culpa contra nosotros. Esto quiere decir que debemos de vivir una vida de integridad, una vida limpia, una conciencia clara, una conciencia pura, lo que le llamamos tú y yo la santidad. La madurez cristiana de consagrarnos al Señor para que nadie nos pueda hablar una palabra impura. Una versión interesante nos dice que tú y yo debemos de ser como una luz que resplandece en las tinieblas. Dice la palabra del Señor, la versión que yo tengo: para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. ¿Te fijas la traducción, nueva versión internacional?
Dice que en medio de esta generación de tinieblas oscura, tú y yo podemos resplandecer como una estrella en el firmamento. ¿Has fijado cuando los joyeros sacan aquellas piedras preciosas? ¿Te has fijado que mayormente la ponen la joya y le ponen sobre como una tela oscura, una tela negra, ¿verdad? ¿Y por qué hace el joyero esto? Porque él sabe que cuando tú pones algo brillante contra algo oscuro, lo brillante sobresale más, ¿no es cierto? Así que jóvenes, si están buscando un diamante para pedirle la mano a la pareja, no veas el diamante en la tela, sácalo a la luz y velo, porque a lo mejor te están vendiendo algo que no es. Bueno, ese es un consejo gratis. Pero ¿por qué hace un joyero esto? Porque él sabe que cuando tú haces contraste, algo brillante sobre algo oscuro, lo brillante va a resplandecer más. Dice el apóstol Pablo que tú y yo debemos de vivir de tal manera que con el trasfondo de pecado de este mundo, nuestra vida de madurez cristiana, nuestra vida consagrada a Dios, debe de brillar como una estrella en el firmamento. A esto se le llama tener conciencia limpia, una conciencia clara. Mira lo que dice el salmista en el capítulo 119, Salmo 119, el versículo 1 y 2 nos dice, felices, fíjate, felices son aquellos que viven vidas puras, que siguen las enseñanzas del Señor. Ahí te está enseñando cómo ser feliz, mantienen sus reglas y tratan de obedecerlo con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una vez más, lo que estamos enseñando no es algo difícil de predicar ni de entender. Pero qué difícil se nos hace practicarlo. Porque dice que si tú quieres ser feliz, vive una vida pura, con la conciencia limpia y clara, basada en las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera cuando Él predicó quizás lo que es el sermón más famoso de todos los sermones, ¿verdad? Que se llama el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Hace un año predicamos sobre ello, no lo vuelvo a repetir toda la serie, pero sí es importante reconocer que en ese sermón Él nos dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. No dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque les va a ir más mal, porque todo el mundo tropieza a la buena gente. No dice bienaventurados más que ¿qué? Los de limpio corazón, los que tienen conciencia limpia delante de Dios, los que han aprendido a vivir vidas puras, los que han vivido de acuerdo a las enseñanzas del Señor, los que han aprendido a mantener las reglas y tratan de obedecer. No dice que obedecen, dicen tratan de obedecer. Uno no va a ser perfecto, pero el Señor toma nuestra intención en cuenta. Dice, y tratan de obedecerlo con todo, su corazón. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, les dije que la palabra de bienaventuranza era makarios en el griego. Makarios significa feliz. Básicamente, Jesucristo predica un sermón de cómo 8 maneras de ser feliz en esta vida. Y nos dice, ¿quieres ser feliz? Entonces tú tienes que ser de limpio corazón y tienes que ser puro. Y esa es la clave de la felicidad. No solo esto, pero mira lo que dice el Salmo 32. El versículo 1 y 2 dice, qué felicidad para aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Subraya esa palabra, perdón. El perdón de Dios produce el gozo del Señor. Por eso hay que estar consciente de nuestros pecados para que uno, no se repitan, pero 2, para que tú y yo tengamos conciencia de pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Right? Que damos gracias a Dios. Qué alegría cuando los pecados están cubiertos. Ahora, no estoy hablando que están escondidos, porque podemos malentender este versículo. No, dice que están cubiertos con el perdón de Dios.
que por la gracia de Dios nuestras fallas, debilidades han sido lavadas por la sangre del Cordero. Estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Qué alegría es saber esto. Qué alivio para aquellos que han confesado sus pecados y Dios ha borrado su registro. ¡Wow! Gloria a Dios por ello. Porque antes de que tú vinieras a Cristo, imagínate si te tuvieras que traer todo tu registro, todo tu archivo de pecados contigo. ¿Verdad que no? ¿No le das gracias a Dios que cuando viniste a Jesucristo, Él te perdonó todos tus pecados? Amén. Los que fueron perdonados una vez no tienen que gritar, pero los que fueron perdonados varias veces, digan un fuerte amén. ¿Ya ven? Todos somos parejos aquí. Dice, qué alegría, qué gozo, qué felicidad hay cuando ¿qué? Recibimos el perdón del Señor, ¿verdad? Cuando permitimos que su gracia cubra nuestros pecados, y qué alivio cuando confesamos nuestros pecados. Óigame, felicidad, alegría y alivio, 3 cosas que todo el mundo anhela tener, ¿no es cierto? Si yo te digo que hay una manera que en esta vida todos los días tú tengas felicidad, alegría y alivio del dolor, alivio de los problemas, de los afanes, alegría en medio de ellos y felicidad que sobrepasa la circunstancia, ¿qué no dirías tú? Enséñamelo. Claro que sí. A esto se le llama la vida abundante que Dios quiere que tú tengas el día de hoy. Que hoy tú acudas a Él para el perdón de tus pecados, para que cubra la multitud de tus pecados y que tengas alivio al confesarte. Ahora yo tengo que decir algo entre paréntesis aquí, porque a mí se me enseñó de cierta manera y como a mí se me enseñó les quiero enseñar. Porque yo tenía un profesor de la universidad bíblica que nos regañaba seguido como jóvenes, como chicos, alumnos de la clase. Oiga, nos decía, no andes ahí pecando y luego en la noche nomás decirle al Señor, Señor, perdona todos mis pecados y ya. Dice, qué fácil. Así de fácil pecaste, así de fácil quieres. No es que se dificulte a Dios perdonar, dice, pero es que tú nos decía, si te tomas el tiempo de pecarlo, tómate el tiempo de arrepentirte de ello. So, si tú vas cada noche y dices, y esta es una de las estrategias de pedirle al Señor que perdone tus pecados, menciónalo. Y ahorita voy a expandir un poco sobre esto, porque todos de nosotros queremos que Dios, ¿verdad?, obre en nuestras vidas. Entonces, lo que tú debes de hacer en este tercer ejercicio es de limpiar tu conciencia por medio de pedir el perdón del Señor, mantener tu corazón limpio, al confesar tus pecados a Dios todos los días. Quiere decir que levantas un inventario espiritual de tu vida. Cada noche, antes de dormirte, te pones delante de la presencia de Dios en oración y haces lo que dice el salmista, escudriña mi corazón, Señor. Indícame aquellas cosas que son malas. Ahora, dices tú, todos los días. Las personas que crecen en la fe son aquellas personas que han entendido que la disciplina es el instrumento del Espíritu Santo para crecerte. So, cuando yo digo, hagan esto, no es una sugerencia, es lo que Dios quiere que tú hagas para crecer tu vida espiritual. Entonces, todas las noches buscas a Dios en oración y le dices, Señor, indícame lo que hice mal. Y luego comienza a mencionar, Señor, hoy fui un chismoso. A ver, ¿cuántos oran así? Señor, hoy fui un mentiroso, una mentirosa. Hoy engañé. ¿Sabes por qué es necesario hacer esto? No es para lavarte la conciencia, no, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Es para que tú, al escucharlo que salga de tu boca, realices la magnitud de tus fallas delante de un Dios santo. Porque es muy diferente decir, Señor, perdona todos mis pecados. Tú lo sabes, Señor, ¿verdad? Y lo queremos santificar. Ay, Señor, no te los tengo que mencionar, tú ya lo sabes, lo ves todo. Muy diferente decir, Señor, perdona todos mis pecados, al decir, Señor, perdóname, hoy fui un adúltero. Hoy fui orgullosa. Señor, perdóname, hoy engañé. ¿Me están escuchando? Parte del ejercicio espiritual de cómo Dios trabaja, y por eso les digo, así se me enseñó a mí. El profesor me decía, si te tomaste el tiempo de pecarlo,
tómate el tiempo de arrepentirte y confesárselo a Dios. Y te aseguro, si te pasas el tiempo confesando cada uno de tus pecados, vas a orar más de 5 minutos. Hay gente que dice, es que pastor, es que yo no puedo orar más de 5 minutos. Ponte a confesar tus pecados, vas a pasar horas. So, estamos hablando de una terapia espiritual, ¿ok? Donde tú respiras el perdón y lo que es la llenura del Espíritu Santo y sale fuera todos esos pensamientos y malos hábitos. ¿Es necesario hacerlo todos los días? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuántos de ustedes nomás sacan la basura una vez a la semana? Dentro de tu cocina o de los baños, ¿cuántos de ustedes nomás una vez? No se confiesen ahorita, pero piénsenlo. ¿Qué pasaría si tú dejaras la basura 7 días ahí en la cocina? ¿Comenzaba qué? ¿Qué palabra puedo usar esta mañana? No quiero ofender. Apestaría, olería, hediondo, hiede. ¿Qué otra palabra hay? ¿Cuál la usamos? Asqueroso, apestoso. ¿Quién dijo? ¿Ya? ¿Apestoso? ¿No se ofende nadie? Entonces, si a la basura que apesta después de 1 o 2 días no te atreves a dejarla en tu cocina, ¿por qué te atreves a dejar tus pecados sin confesarlos? Dice que el salmista que debemos de ser un olor fragante, no apestoso, delante de la presencia de Dios. Hermanos, estoy hablando de la santidad, de la consagración, de que tu gozo viene por la consagración. Cuando tú diario sacas la basura, y no vayas a andarle diciendo al esposo que saque tu basura. Yo sé que los malos hábitos o los hábitos se pueden pasar. No, te corresponde que cada uno le diga al Señor, Señor, hoy se me pegó esta basura, hoy colecté esta basura, hoy en mi corazón hice esto y necesito sacar esta basura. ¿Por qué? Porque cuando tú no solamente te acuestas pensando esto, arrepentido, segundo paso de este mismo ejercicio es levantarte el próximo día en la mañana dándole gracias a Dios que tú no muriste, porque la paga del pecado es la muerte. No muriste, despertaste, dale gracias a Dios, Señor, con todo lo que te confesé ayer y no me mataste, yo te doy gloria a Dios. Y luego vuelvo a repetir, no me mataste porque fui un adúltero, porque fui chismosa, porque fui... No, sí. Dices otra vez, sí. Y que hoy no se repita lo de ayer. ¿Por qué? Porque hay que levantar conciencia de cómo le fallamos a Dios para honestamente y sinceramente entregárselo al Espíritu Santo para que obre en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, yo les prometí al primer servicio a todas las mamás que no iba a predicar lo mismo de siempre en cantidad de tiempo. Ok, so le voy a cortar un poquito el día de hoy, porque yo sé que las filas al Country Buffet, el Texas Roadhouse y donde vayan a ir va a ser bien largo. Y quiero que tengas un poco más de tiempo, mamá, con tu familia. Número 4. Aquí está el ejercicio número 4. Memorizar la palabra de Dios y luego vivirla. Ya sé, se oye bien sencillo, pero ¿cuántas veces les digo memoricen, apréndanse, escudriñen la palabra de Dios, apréndansela? Porque de ahí agarra el Espíritu Santo cuando estás en problemas y no sabes qué orar. El Espíritu Santo te recuerda la palabra que has memorizado. Eso es importante para tu felicidad, memorizar la palabra de Dios. Se lo he dicho muchas veces. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo usa para transformar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo nos dice ser transformado en vuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar. Mucha gente quiere cambiar la manera que actúan, pero lo tratan mal, ya se los he dicho. Tú quieres cambiar la manera que tú actúas, cambia la manera que tú te sientas. ¿Quieres cambiar la manera que tú te sientes? Cambia la manera que tú piensas. Y si quieres cambiar la manera que tú piensas, memoriza la palabra de Dios. Porque la realidad es que tú piensas y le repites lo que se te queda aquí arriba.
La palabra del Señor es como aquella agua fresca que viene a darnos de beber durante la sequez del pecado y nos da de beber aguas que brotan de vida eterna, dice su palabra. Y la realidad es que tú y yo hemos escogido preocuparnos en vez de memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos preocupamos, has notado que entre más tú piensas sobre algo negativo, más y más comienza a verse peor, comienzas a sentirte más mal. O sea, te hacen algo y si tú vuelves a pasar la ofensa vez tras vez, tras vez, tras vez, entre más tú pienses de eso negativo, se convierte más grande el problema. Después, solamente una promoción sencilla. Vienen unos sermones sobre lo que el apóstol Pablo habla de los pensamientos y capturarlos. Porque nos dice, si algo bueno, algo noble, algo puro, meditar en esto, piensa en estas cosas. Y hay gente que me dice, pero es que yo no puedo cambiar lo que yo pienso. Mentiras de Satanás, tú escoges creértela. Tú puedes controlar lo que tú piensas. Tú escoges meditar en lo positivo, en lo negativo. Es más, te quiero decir algo. A ver, ¿cuántos saben cómo preocuparse? Todo el mundo, ¿no es cierto? Todo mundo sabe cómo preocuparte. Y entonces hay gente que dice, pastor, pero es que yo no sé cómo memorizar. Ok, yo te voy a confesar, yo batallo para memorizar. Ok, pero no quiere decir que no lo hago. No. Debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú sabes cómo preocuparte, entonces ya sabes cómo memorizar, cómo meditar en la palabra de Dios. Dices tú, ¿pero cómo? Sí. ¿Por qué? Porque la preocupación es pensar en algo negativo vez tras vez, tras vez, tras vez. Meditar en la palabra es meditar en la palabra vez tras vez, tras vez, tras vez. Si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar en la palabra de Dios. La diferencia es que escoges meditar en lo negativo en vez de meditar en la palabra eterna de Dios. Pero no salgas con que yo no sé cómo meditar en la palabra de Dios. Ya lo sabes. Nomás no medites en lo negativo, medita en la palabra de Dios, una escritura que Él te da. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas promesas en su palabra para aquellos que se memorizan su palabra, que acuden a ella, que la inculcan en su corazón, que la hacen lámpara a sus pies. Es bonito. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en las clases de ADN, ¿cuántos de ustedes han tomado las clases de ADN? Amén. Para algunos que todavía no las terminan, no se preocupen, estamos reformulando todo eso bajo el nuevo nombre Iglesia La Avenida y quizás hasta te toque tomar las primeras clases en el nuevo edificio. ¿Qué les parece? Así que, pero ténganos paciencia, que para allá vamos. Pero para aquellos que tomaron las clases, ¿recuerdan ustedes la ilustración de la mano? De cómo retener la palabra de Dios. ¿Cuántos recuerdan esa hojita? Les dije, saquen su mano, dibujen su mano y todos ahí dibujando sus manos ahí. Y les dije, hay 6 maneras para ¿qué? Para retener la palabra de Dios. ¿Ok? 6 maneras de agarrarla. Entonces, déjate las doy rapidito, no te puedo dar toda la clase el día de hoy. Pero dijimos que una de las maneras que se agarra la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios. Cosa que tú estás haciendo ahorita, estás escuchando la palabra de Dios. La otra es leerla, simplemente leerla. Puedes recibir retención por medio de leerla. La tercera cosa dijimos estudiarla, porque hay una diferencia en solamente leer y luego estudiar con sus libros de hermenéutica y sus comentaristas y cuanto más. Entonces es escuchar, es leer y luego estudiar. La cuarta cosa es memorizar la palabra de Dios. Tomar un versículo y darle vuelta vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, hasta que se te quede de acá en el coco, digo en la mente. Y ya no estés pensando en los problemas, pero en la palabra de Dios. Y luego la quinta es, dijimos, escuchar, leer, estudiar, memorizar y luego meditar. Se me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estudiar y meditar y memorizar y meditar? Meditar es agarrar un versículo y ponerte a la disposición del Espíritu Santo que te indique lo que ese versículo significa para ti en ese preciso momento de tu vida. Cosa que se le llama rema. Palabra rema, palabra fresca. Palabra no es algo nuevo. Mucha gente, hay predicadores que dicen, oh, Dios me ha dado una palabra nueva, una palabra rema. Eso no es lo que quiere decir rema. Rema quiere decir una palabra fresca precisamente para el momento en cual tú te encuentras ahorita mismo.
¿No te has fijado? Te lo explico de esta manera. No iba a predicarlo, pero ya vamos para allá. ¿No te has fijado que hay versículos que lo lees un día y le sacas algo y luego regresas a él quizás meses después y hay otra diferente aplicación a ella? ¿Por qué? Porque la Biblia es viva y eficaz y se aplica a nuestra situación. Entonces ese versículo Dios te dio rema para ese día y luego meses después el Espíritu Santo te dio palabra rema con ese mismo versículo para lo que estabas viviendo meses después. Entonces hay una diferencia. Mira, ¿cómo se agarra la Biblia? Con oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y luego en el centro de la mano está la palma, la cual le llamamos la aplicación. Hay que saber cómo aplicar la palabra de Dios. No, una vez más no me puedo meter en ella. Entonces la cuestión es esta, que si tú solamente agarras tu Biblia, solamente escuchas la palabra de Dios, es como tratar de agarrar la Biblia así, durante los momentos difíciles. A ver, ¿cuál? Y dices tú, pero qué fácil, yo no tengo de esa, yo por eso tengo de estas. Es igual, es igual. A ver, pon tu teléfono así plano, pon el teléfono plano donde puedas, ponlo ahí, vamos a hacer un experimento para aquellos que son muy modernos, que traen la Biblia en sus aplicaciones. Ahora, recoge tu teléfono, tu Biblia con solamente el dedito chiquito. A ver quién puede. ¿Quién puede? Y manténganlo firme. ¿Alguien? ¿Alguien que traiga uno de esos teléfonos de $800? ¿Quién lo trae? ¿Lo puede levantar con un dedito? A ver, ¿quién lo trae? ¿Verdad que no se puede? ¿Quién dijo que sí se puede? Sí se puede. No es posible. A ver, Hiladio, yo tengo, Cristina, ya no se te caía, dale tu teléfono a Hiladio, por favor. Hiladio, ven para acá, vamos a hacer un experimento aquí, Hiladio. Mira, porque así somos muchos los cristianos. Pásate por acá enfrente. Agarra mis notas, comienza a predicar, yo ya me voy. Al rato lo vamos, mira, fíjate, aquí, acá. Mira, tú vas a agarrar el teléfono de tu esposa con el dedito más chiquito. Balancealo. Y yo voy a actuar como Satanás. Ese teléfono es la Biblia, porque ahí trae la aplicación. Yo soy Satanás y te la voy a arrebatar, así le voy a dar un manotazo al teléfono, ¿ok? No costó mucho, ¿verdad? Ok. Y le voy a dar con todo, pero tú nomás puedes agarrarlo con el dedito. ¿Estás listo? Listo. A la 1. A la 2. Listo. Uy, yo no lo toqué, Cristina. Él no le tuvo confianza a su dedito y lo tumbó. Agárralo. 1, 2. No se puede. ¿Por qué hay, Hiladio, entonces cristianos que vienen a la iglesia y nomás agarran su Biblia con lo que escuchan los domingos? Y luego el lunes viene Satanás y les arrebata lo que se debía de agarrar con toda una mano. ¿Me están escuchando? Gracias, Hiladio. La iglesia no responde. Él entró en pánico. ¿Tú quieres agarrar la Biblia así? Es que ya vine a la iglesia el domingo. No, tú tienes que escucharla, tú tienes que leerla, tú tienes que estudiarla, tú tienes que memorizártela, tú tienes que meditar en ella y luego aplicarla bien. Oye, es muy diferente, Hiladio, si tú te pones de pie aquí con el teléfono agarrado con todo el puño de tu mano, no fácil te lo arrebato, ¿cierto o no cierto? Así es como en la palabra de Dios. Tú tienes que agarrarla con toda la mano espiritual, con todos los sentidos que Dios te ha dado para que el enemigo no venga a arrebatarte la palabra de vida eterna que produce el gozo del Señor. ¿Por qué fácilmente perdemos el gozo del Señor? Porque queremos agarrar la Biblia con el dedito más chiquito y esperar que Satanás no nos ataque. ¿Sabes más? ¿Algo más? A ver, complétame la frase. Se te olvida el % después de haberlo escuchado. A ver, ¿quién lo sabe? Porque eso lo he repetido casi todos los sermones y sin embargo no lo has recordado.
compruebas lo que te estoy diciendo. Se te olvida el 90 a 95% de lo que tú escuchas 72 horas después de que tú lo escuchas. ¿No me crees? No sabías el refrán. Y es lo que sigo repitiendo. Yo repito todos los domingos dos cosas. El lema de la iglesia, un lugar donde encontrar acceso a la vida abundante hoy, la vida eterna mañana, y escribe notas. Porque se te olvida el 90-95% de lo que tú escuches 72 horas después de que lo escuches, a menos que lo tú expliques. Y luego mi esposa durante el sermón, el primer sermón, me mandó una estadística nueva, me dice, el 90% se te olvida después de 72 horas si no lo aplicas. Dije yo, ay hermana, predique. Ya mero le daba un punto, uno de estos días. ¿Verdad? Por eso, cuando yo, a ver, sabiendo eso, ¿quién más quiere las notas para tomar notas esta mañana? Los sugieres están dispuestos para traerte las notas esta mañana para que tú crezcas con nosotros. No las pediste. No importa, tenemos a la venta unos cuadernos ahí por $10 que dicen Iglesia La Avenida, son azulitos, unos cafecitos a $10 y mira, ahí tú tomas las notas. Dices tú, no, es que usted quiere ser dinero, no, es que yo quiero ser discípulos. Yo quiero que tú escribas. ¿Por qué? Porque mira, no sé si tú has fijado, pero yo le dije a mis líderes, uno de mis desafíos, y soy muy mal para cumplir con algunos desafíos, este es uno de ellos. Yo le dije, pero uno de mis desafíos es predicar menos. Sí, qué bueno que no dijeron amén. Y usted, pero ¿por qué nos gusta cómo predica? ¿Quién sabe qué? Ok, gracias, pero ¿sabes lo que estoy consciente de ello? Que solamente te vas a acordar del 5% de lo que te digo, y la mayoría de lo que te acuerdas son mis chistes. Entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué predico tanto? Pero a veces cuando predico mucho, les voy a decir la clave, cuando predico mucho es que usted pone atención los primeros 5 minutos y luego ella los siguientes 5, y luego ella los siguientes 10, y luego José Gilberto no pone atención hasta los últimos 5. Entonces yo no sé a cuáles 5 usted va a poner atención, por eso predico 1 hora. No, hermanos, hay que memorizar la palabra de Dios. Hay que apuntarla. ¿Por qué? Porque tu memoria se va a acabar más pronto que las notas que tú tomaste. Y cuando se te olvida, tú puedes regresar a las notas. Hay gente que lleva aquí, ya sea en Ebenezer o Iglesia de la Avenida, 30, 20 años, y solamente han recordado el 5% de lo que he predicado. No, es importante, Si tú vas a tener el gozo del Señor, mira, hay un alivio cuando tú cantas los salmos. Hay algo precioso que el Espíritu Santo hace cuando te levantas cada mañana para la bendición de lo que es la palabra de Dios. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón guardo tus mandamientos, tus principios. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, porque el pecado nos roba del gozo del Señor. Así que, hermanos, comiencen a memorizarse la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante? Mira, Filipenses capítulo 2, el versículo 16, dice, mantengan firmemente, seguro en tu mano, la palabra de vida. Es lo que estoy diciendo, firmemente. ¿Por qué debería de agarrar la palabra firmemente? Mira lo que dice el salmista 119, el versículo 16. Dice, sus principios me hacen feliz. Así que nunca olvido su palabra. ¿Qué quiere decir nunca olvidar? Memorizar. ¿Ves cómo funciona la palabra de Dios? Yo te voy a decir un secreto de cómo pasar las tempestades de mal grato en la vida. Mira, memorízate la palabra de Dios, porque cuando tú andas en apuras, Dios nunca anda en apuras, Dios nunca anda nervioso, Dios nunca entra en pánico, Dios nunca tiene temor. Y cuando tú lo estás, lo que has depositado en tu corazón, de eso el Espíritu Santo usa para aliviarte en los problemas y los afanes de la vida. Pero si no has depositado, invertido en la cuenta espiritual de tu corazón con la palabra de Dios, ¿de qué se va a agarrar el Espíritu Santo? Tú tienes que darle herramienta al Espíritu Santo, cooperar con el Espíritu Santo para que Él, cuando tú estés queriendo entrar en pánico, venga la paz de Cristo sobre tu vida y te recuerde cuál delicioso es habitar en la presencia de Dios, de gozarme con los que decían a la casa de Jehová iré, y todos estos salmos que producen ¿qué? Gozo del Señor en nuestras vidas.
¿Quieres ser feliz? ¿Cuántos quieren ser feliz? Memorízate los principios de Jehová. Aprende la palabra de Dios. Aquí está. Mira lo que dice el versículo 35. Guíame en el camino de tus órdenes, porque ahí es donde se encuentra mi felicidad. Wow. Yo no sé, yo he estado un poco deprimido, yo he estado un poco confuso. ¿Cuánto has leído la palabra de Dios? Es que he caído en pecado. ¿Cuánto has leído la? Mira, hermano, yo te lo voy a poner bien fácil. Si tú inviertes tu tiempo en la palabra de Dios, no vas a tener tiempo en pecar. Y cuando tú haces eso, poco a poquito Dios te va cambiando tus deseos de pecar. Pero primero tienes que invertir el tiempo en la palabra de Dios. Wow. ¿Me están escuchando esta mañana? Agarrar firme la palabra de Dios. Número 5. Es utilizar mi vida para servir a Dios al servir a otros. He venido hablando punto aquí, punto allá sobre esto. Aquí es un ejercicio práctico de cómo mantener la felicidad del Señor en tu vida. Si tú estás en serio sobre la felicidad, y quiero decirte que el tema de la felicidad es un tema serio, ¿ok? Pero si yo estoy en serio para recibir felicidad en esta vida, la vida abundante en mi vida, yo tengo que usar mi vida para servir al prójimo. Y la única manera que tú puedes servir a Dios es sirviendo al prójimo. Como les dije en aquella ocasión, la persona que me dijo, yo no sirvo al hombre, yo sirvo a Dios. Qué lástima, porque la única manera de servir a Dios en este planeta es por medio de servir al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Lo podemos sentir, podemos confirmar su realidad, en su existencia, en su obra, en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero tenemos un testimonio por la gracia de Dios, pero tú no lo puedes ver. Entonces, ¿cómo puedes servir a algo que no puedes ver? Sirviendo al prójimo, sirviendo en su iglesia, sirviendo en este planeta para el bien de alguien más, no solamente el bien de uno mismo. Él es invisible, pero nosotros no. El servirnos es el aumentar el gozo del Señor. El libro de Mateo, capítulo 25, el versículo 40 dice, aún lo que hicieron para uno de mis hermanos, lo hicieron hacia mí. Después va y explica en ese libro de Mateo capítulo 25, nos dice que si aún le das una taza de agua a un sediente, lo hiciste ¿hacia quién? Hacia Dios. Dice, lo que tú hagas para los que menos esperan recibirlo, cuando tú te extiendes, es decir, cuando tú regresas el carretón de mercado a donde debe de ir, es decir, cuando tú sonríes con alguien que quizás no lo conoces, es decir, cuando tú eres una persona cortés, cuando tú eres una persona amable, cuando tú sirves, abres la puerta a las personas al entrar a un restaurante, ¿verdad? Cuidado con esa actitud. Cuando tú eres de buen genio, cuando tú tratas a las personas con amabilidad, dice Dios, es como si me lo estuvieras tratando a mí de esa manera. Y eso produce gozo al Señor. Oiga, ¿no han visto mamás, cuántos de sus hijos los comenzaron a apapachar desde el viernes, desde el sábado? ¿Ah? Llegó el más chiquito mío y mi maestra dijo que es fin de semana de Mother's Day. Óigame, ya se acomodaron, ya no es un día, ya es todo el fin de semana. Y llegó, siéntate, levanta los pies, déjate doy un masaje. Evan, ven y tira la basura para que mamá no te tenga que decir, oiga, bien atento, ya lo voy a poner de sargento de la casa. ¿Ya? Y para él era un deleite, ¿verdad? Servir a su mamá en este día sabiendo que es especial. ¿Cuánto más aquel que nos ha salvado la vida eterna? ¿Cuánto más que el que nos ha perdonado nuestros muchos pecados? Debe de ser un deleite servir al Señor. Y dices tú, ¿cómo es que el servir a otros puede producir gozo en mi vida? Porque Dios ha diseñado el universo de esta manera,
que el estatus no te produce gozo, que el sexo no te produce gozo, que el salario no produce gozo, que los estudios no producen gozo. Te pueden hacer feliz, pero el gozo del Señor viene por medio de su palabra, por reconocer que Él es con nosotros, por rendirnos a Él, por confesar nuestros pecados, acudir a su palabra y servir al prójimo. Esa es la manera que Dios hizo este universo. Mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 8, el versículo 35. Nos dice: si insistes en salvar tu vida para ti mismo, la perderás. Solo aquellos que entregan, ahí está la palabra clave, sacrificialmente sus vidas por mi bien y por el bien de las buenas nuevas, sabrán lo que significa vivir realmente. De este versículo merezco preguntar: ¿cuáles sacrificios has hecho tú por el reino de Dios? ¿Qué sacrificio? ¿Qué te ha costado ser parte del reino de Dios? Déjate lo pongo más sencillo. ¿Qué sacrificio has hecho ser parte de esta iglesia? De servir a Dios por medio de esta iglesia. Este es el quinto secreto de cómo mantener la felicidad de Dios en nuestras vidas. Jesús lo dijo de esta manera en el Salmo 20, versículo 28. Dice: yo no vine para ser servido. Yo vine para ¿qué? Servir y para dar vida. Para dar mi vida, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: yo no vine para, se me sirve, está bien, gloria a Dios, pero yo no vine para eso. Yo vine para servir. Siempre me ha gustado la palabra de Dios en aquella parte donde aquella dama entra a lavarle los pies al Señor Jesucristo. ¿Recuerdas la escena de los evangelios? ¿Y te acuerdas la acción de los discípulos que se indignaron porque ella quiso quebrantar aquel frasco de aceite, de perfume, de lana, de gasto, ¿ya? Alabastro. Y los discípulos se indignaron. ¡Ey! Dile que no gaste ese aceitito así, lo podemos vender y nos alimentamos todos. ¡Ay, esos discípulos! Siempre pensando en el dinero más que en la vida espiritual. Ajá. Y a mí lo que me causa interés de esta historia es que Jesucristo durante su ministerio vino a servir al mundo. Tanto que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿No le das gloria a Dios por ello? Y aún 3 años caminando con el Señor Jesucristo. Y 3 años no es poco. Pero a mí me causa interés el por qué, si se les enseñó, no entendieron que Él vino para servir y no ser servido. ¿Por qué digo esto con esta historia? ¿Por qué? Porque si los discípulos hubieran aprendido lo que el maestro estaba enseñando, porque ¿cuántos saben que a veces el maestro enseña, son los estudiantes los que no aprenden? Digan amén los que no han aprendido. Ok, digan amén los que ya han aprendido. Ok, son los mismos. O sea que escogen. ¿Sabe lo que me causa interés de esto? Y después se los voy a predicar. Esto es nomás una ilustración. Que cuando esa mujer entró a lavarle los pies al Señor Jesucristo, en vez de indignarse los discípulos, se debían de ver ofendido que les ganó. Espérate, nosotros sus discípulos le vamos a lavar los pies primero. Y no para jactarse, sino que porque nació el servir al prójimo. Pero no aprendieron. Esa es la desgracia de esa pequeña ilustración. ¿Sabes que no llegó Jesucristo y le dijo en una ocasión: ponte detrás de mí, Satanás? Al que supuestamente era más fiel. Mira, si tú quieres que se aumente el gozo del Señor, comienza a servir. Comienza a servir al prójimo. Ayuda a quien puedas ayudar. Busca oportunidad de servir al Señor. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Yo quiero que tú veas esto porque esto es bien claro. Tu fe, pum, subraya eso. Tu fe te hace ofrecer tu vida como un sacrificio al servir a Dios. Wow. Ahorita me regreso a ello. Si tengo que ofrecer mi propia sangre como sacrificio, ahí está la palabra de nuevo, ser feliz y lleno de alegría,
Y tú también deberías estar feliz y lleno de alegría. En otras palabras, si a mí me es una alegría servir, yo sé que cuando tú comiences a servir al prójimo, vas a recibir la misma alegría y felicidad en esta vida, la vida abundante que yo he recibido en Cristo Jesús. Ahora, vamos a regresarnos al principio. ¿Cómo Dios trabaja? Por medio de esto. Aquí esto es estudiar la palabra de Dios. Tu fe. ¿Tu fe qué? Hacer. Respuesta. ¿Tienes fe? Resultado. ¿Cuál es el resultado? Servir a Dios. Servir a Dios equivale felicidad. Fíjate, una vez más, así estudiamos la palabra de Dios. Tu fe. Te voy a decir, por años yo me rompía la cabeza preguntándole, ¿por qué los hermanos de la iglesia, no esta, otra que pastoreé, no sirven al Señor? ¿Por qué no se involucran? ¿Por qué siempre tenemos que pedir voluntarios? Y luego Dios me dio la respuesta al por qué algunos de nosotros no servimos en la casa de Dios. No es que no quieras, yo creo que tú quieres. Tu fe no te alcanza para servir a Dios. Todavía me aman, ¿no? You still love me. ¿Por qué? Porque líderes que sí sirven, yo estoy predicando mejor que lo que están diciendo amén. Tu fe, si no te nace el servir, y la área más fácil de servir es en la casa de Dios, porque aquí aceptamos a todo pecador. Digan amén, pecadores. O sea, aquí es de lo más fácil. Tú ven a los pies de Jesucristo, te ponemos a trabajar sin preguntar preguntas. Si te la ponemos tan fácil y aún así no quieres servir en la casa de Dios, no es por culpa de deseo, es por culpa de fe. Tu fe te hace ofrecer tu vida como sacrificio al servir al Señor. Wow. Así que déjate, hago dos preguntas rápidamente para terminar. Jafet, si me ayudas esta mañana. Go ahead, Jafet. Qué lindo dijeron los jóvenes, ¿verdad? Tráiganse los jóvenes, los viernes, están haciendo un trabajo excelente, Kelly y Leo. Déjate, hago dos preguntas. ¿Dónde es que tú con sacrificio rindes tu servicio? De voluntario. No que se te pague, de voluntario. ¿Dónde das tu tiempo voluntariamente? En una base regular. Porque si tú quieres ser feliz, tú necesitas servir al prójimo. Es interesante que al preparación de esta serie leí algunos artículos, uno de ellos en The American Medical Journal, que se ha comprobado que cuando tú eres voluntario, tú sirves en la comunidad, tú rindes tu tiempo voluntariamente para el bien del prójimo, aumenta tu calidad y tu cantidad de vida. ¿Sabías tú eso? Es comprobado por los estudios. La segunda cosa que han registrado los médicos es que cuando tú sirves al prójimo, eres un voluntario en alguna área en tu vida, que disminuye la depresión. Personas que están deprimidas, ¿sabes lo que debes de hacer? Aprenderte la palabra de Dios y comenzar a servir al prójimo. Sacarte de ese ambiente. Así que mi pregunta es, ¿dónde ofreces tu tiempo, tu talento y tus recursos, tu diezmo? Déjate otra pregunta. ¿Estás creciendo en generosidad todos los días? Vamos a ponerla más fácil. ¿Estás creciendo en generosidad año tras año? ¿O eres igual de generoso que el año pasado? ¿Te fijas que hay medidas de la santidad? Que tú y yo queremos que Dios nos lleve de gloria en gloria, que nos lleve de bendición a bendición, pero nosotros queremos ser igual de generosos que el año pasado. Nosotros queremos dar nuestro tiempo igual que la semana pasada, pero queremos mayor bendición hoy. Dios no va a aumentar la bendición hasta que tú no aumentes tu tiempo, tu talento y tus recursos. ¿Me estás escuchando? Entonces, ¿qué generoso has sido? Jesucristo en una ocasión dijo, es más bendición el dar que recibir. Y la palabra bendición se traduce en felicidad, Macarios. Serás más feliz cuando tú das que cuando tú recibes.
Jesucristo lo dijo de esta manera: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Nuestra generosidad no solamente revela lo feliz que somos, pero también puede ayudar a aumentar el gozo en nuestras vidas. Mira, yo te he dado 5 ejercicios. No los repito, tú los tienes ahí. Pero ahora te quiero dar lo que en inglés se llama un disclaimer, un anuncio. Que tú te has fijado cuando comienzas una dieta, compras equipo de ejercicio o X cosa, siempre te dice en la calcomanía de la botella o del equipo, el manual del equipo, dice, revisa con tu médico para asegurar que esto no te cause daño y que el regimiento y la dosis sea lo apropiado. ¿De acuerdo? Todo ejercicio, toda dieta te dice, no, te la recomendamos, pero fíjate con tu doctor primero. ¿Por qué te digo esto? Porque yo te he dado 5 ejercicios, pero no nomás vayas y hágalos, consulta con tu doctor primero. Digo, el doctor de doctores. ¿Por qué? Porque tú estás enfermo. Escúchame. Usted está enferma. Tiene una enfermedad de corazón. ¿Cómo sabe, pastor? Yo no estoy declarando algo proféticamente. Todo ser humano está enfermo en el corazón y la enfermedad se llama pecado. Y tú necesitas hacer lo que hizo David. Escudriña mi corazón, Señor. Y si no hay algo que te agrada, sácalo. Trasplanta mi corazón. Tú lo que necesitas no es que te lave tu corazón. Necesitas que te lave la conciencia, que te limpie de todo pecado. Pero no necesitas que te limpie el corazón. Necesitas que te dé un corazón nuevo. Y te digo que el doctor se llama Jesús. Y él es experto, se especializa en el trasplante de corazón. Es más, es tan bueno que nunca ha perdido un paciente. Y es tan lindo que a cualquier hora puede hacer la operación. Y hasta se va más allá de los doctores de hoy en día. Él hasta hace visitas en tu casa si tú le llamas. Su nombre es el doctor Jesús. Tú lo necesitas. Tú necesitas una consulta esta mañana para que Él te señale dónde tú has fallado. Fíjate lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 36 y ya termino. Dice, te daré un corazón nuevo, con deseos nuevos y correctos. ¿Te puedo dar una clave de la vida espiritual? Tú no tienes el poder de cambiarte. Solamente Cristo puede cambiarte.